Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Patti Carrillo, terapeuta holística, nos explica qué son y cómo conectarnos con nuestros ángeles. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este universo, en donde la intención es compartir herramientas que nos permitan ser un mejor ser humano. Y el día de hoy está con nosotros Patti Carrillo. Ella es terapeuta, hipnoterapia, reiki angélico, barras de access, hace constelaciones familiares y un sinfín de terapias alternativas en el mundo espiritual. Así es que bienvenida Patti por estar aquí con nosotros en Universos. Muchas gracias, Marta. Para mí es un placer estar contigo el día de hoy. Pues, a ver, platiquemos. ¿Qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Uy, pasaron muchas cosas, pero creo que la que me marcó fue cuando tenía 33 años y fue que me quería morir. Durante muchos años había vivido con una depresión profunda que nadie entendía y que en ese momento se consolidó. O sea, llegó un momento en el que dije, ya no puedo más, o sea, en verdad me quiero morir, mi vida me devasta y entonces fue cuando algo especial llegó a mi vida, que fue esta parte de la conexión con los ángeles, algo en lo que yo no creía, algo que yo ni siquiera conocía, que no sabía ni siquiera de dónde salió, pero que cuando llegó Marta transformó completamente mi vida y me llenó de esa esperanza y de esa ilusión que había algo más grande que yo, que me podía sostener y que me venía a decir que mi vida no era una tortura como yo había pensado hasta ese momento. Eso fue lo que me pasó. A ver, voy un paso atrás. Cuando dices que ya no querías vivir, ¿cuál es la sensación que hay en ese momento? Porque habrá gente que en este momento se puede identificar con eso y que el que tú le pongas palabras puede ayudarlos a ellos a tener más claridad en su proceso interno y también una puerta quizá de esperanza. Entonces, ¿cómo es estar en el borde de ya no querer estar en este plano? Pues literal, yo sentía que la vida era un castigo. Yo me preguntaba, ¿por qué si no soy una mala persona? ¿Por qué si yo hago como muchas cosas, si conozco herramientas que me ayudan a trabajar mi mente, si hasta este momento aparentemente he logrado todo lo que quiero? ¿Por qué me siento insatisfecha? ¿Por qué no me siento viva? ¿Por qué no siento un placer? Y además eso se vino a congeniar con el nacimiento 2 años antes de mi hija. Mi hija nace con discapacidad. Y yo en ese momento sentí que la vida en verdad era un castigo y que era algo que sobrepasaba completamente mis recursos, mis habilidades, mi capacidad para vivir. Y entonces fue lo que hizo que yo dijera, no puedo vivir más. O sea, en verdad es como demasiado para mí. No me siento capaz ni de poder vivir con ella, ni poderlo hacer, pero o recibo algo que me dé esas herramientas que me haga decir, sí puedo continuar con esta vida, o mejor es como, ya, necesito que esto termine. ¿Y qué sucedió y cómo sucedió? Si puedes compartir la experiencia de ese momento de estar desconectada del deseo de vivir, a volver a conectarte y decir, aquí estoy. Era un diciembre y pues diciembre normalmente la gente está feliz, está contenta, quiere como, se conecta con esta esperanza, con el cambio, con los deseos de Navidad, con la abundancia, con todo esto. Y yo estaba bastante desconectada de la vida en general, no solo desde ese momento, sino como te digo, desde hace muchos años. Y de repente me llamó mucho la atención en una calle muy transitada en la ciudad de Puebla, donde yo vivo, una carpa que brillaba muchísimo, como estas que te ponen luego de los árboles de Navidad, pero en verdad era un color dorado muy brillante que no pasaba desapercibido. Y yo decía, ¿qué es eso? Yo quiero eso. Y vi unas figuras brillantes de ángeles y yo dije, yo quiero eso para mi casa. No sabía qué era, no sabía qué ángeles eran, pero yo decía, es que yo quiero eso. Y no me paré porque había muchísimo tráfico y días después no podía sacar eso de mi cabeza. Yo necesitaba encontrar esa figura de ángel porque era como si ese brillo me conectara con algo que obvio en ese momento no estaba consciente. Después de unos días, mi hermana me dice que había ido a ver una persona que hablaba con ángeles y algo me dijo, yo necesito eso. Yo no creía en los ángeles, yo no creía en la vida, yo no creía en Dios, yo no creía en absolutamente nada, pero algo me dijo, tengo que ir a ese lugar. Cuando yo entré a ese lugar, lo primero que veo es una figura enorme de un arcángel, que en ese momento yo no sabía que era el arcángel Miguel. Y cuando yo entré a ese lugar, fue lo primero que le pregunté a la persona,
¿quién es esa figura? Yo necesito saber quién es esa figura. Y entonces me dijo, es el Arcángel Miguel. Me quedé yo en las mismas porque yo no tenía ni idea de quién era el Arcángel Miguel, pero fue esa sensación de esperanza y de fe, alguna fe que en verdad yo nunca había sentido. Y cuando entré a ese lugar y la persona que estaba ahí me empezó a decir eso, que estaba desconectada de la vida, que estaba desconectada de Dios, que Dios no me había castigado y que yo no había hecho nada malo para todo lo que me pasaba, sino que simplemente era un proceso que yo podía elegir que fuera mucho más gentil, mucho más amable para mí, entonces mi vida se transformó. No sabía cómo lo iba a hacer, no entendía esas palabras, pero esas palabras me llegaron al corazón. Te Y abrió fue una posibilidad. me abrió una posibilidad. Y hay algo que a lo mejor no puedes entender con palabras, pero que tu inconsciente o algo dentro de ti entiende a qué se refiere eso. Y efectivamente fue como abrir una puerta, una posibilidad distinta que me hizo salir del sufrimiento, que me hizo darme cuenta que no venía a esta vida para sufrir y que había algo más grande que me podía sostener. Además, yo sabía que no me podía morir. Yo no podía dejar una hija con discapacidad sola. Sin embargo, yo me sentía sin recursos y sin fuerza para poderlo hacer. Y cuando llegaron los ángeles a mi vida, en específico el arcángel Miguel, mi vida se transformó. Yo en verdad sentía que me estaba volviendo loca porque empezaba a hablar con algo internamente y me daba unas respuestas que no eran mis palabras, pero que al final me hacían sentir que era una verdad, que era una verdad que yo podía sentir tranquilidad, paz, que yo podía estar sostenida en la vida sin que tuviera que ser a base de fuerza, de esfuerzo, de sacrificio, de dolor, como lo había creído hasta ese momento. ¿Cómo fue esa primera vez que empezaste a tener contacto? Hay gente que no cree en los ángeles, como tú misma lo dices, tú tampoco creías. Entonces, a esas personas o a ti misma, en tu versión anterior, ¿cómo explicarías qué son los ángeles? ¿Qué dirías que son y cómo fue esa primera experiencia? Para mi mente de ingeniera, porque yo estudié ingeniería, en ese momento, cuando yo empecé a leer acerca de los ángeles, yo decía, es que esto es programación neurolingüística, esto es metafísica, esto es conexión simplemente, o sea, con elementos que la mente conoce y sabe. Y al final te das cuenta que sí, o sea, lo puedes conocer como programación neurolingüística, como sistemas visuales, auditivos, kinestésicos, como muchas cosas que al final te conectan con esos sentidos, con esa percepción extrasensorial que todos tenemos. Y es que justo es eso, nos lo pintan como algo mágico, como algo de otro planeta, como algo que no puede hacer la gente normal, común y corriente. Pero cuando te das cuenta, todos estamos conectados con esas habilidades extrasensoriales. Todos tenemos ese reconocimiento de esos insights que de repente nos llegan o todos tenemos esa clarividencia en donde nosotros sabemos que las cosas van a pasar. No sabemos cómo, pero nos vienen imágenes internas a nuestra mente. Eso es la conexión con los ángeles, esa es la conexión con la divinidad, con eso que es más grande que nosotros, de lo cual a veces nos sentimos tan desconectados, pero que la realidad es que es todo un equipo que nos colabora todo el tiempo. Es esa voz interna que te permite reconocer qué recursos, qué herramientas, qué habilidades tú tienes que son esa semejanza con la divinidad y que están presentes en tu vida para que tú seas tu Dios interno para crear tu universo, tu mundo. Pero dime cómo diferenciar entre mi voz, de cuando yo me hablo de, ay Marta, pero esto, bla, bla, a la voz de un ángel. Básicamente las palabras son diferentes. No es como tu lenguaje coloquial, es un lenguaje distinto, pero al final sí lo puedes llegar a escuchar como tu propia voz. Pero sabes que es diferente porque es una guía interna y al final todo está conectado con todo. Y eso es algo que a veces nos cuesta entender. A veces queremos escuchar al ángel a través de una voz diferente o queremos verlo físicamente, ¿no? Queremos que se materialice, pero al final es energía, todo está hecho de energía. Y nosotros tenemos un cuerpo físico, pero ellos tienen un cuerpo energético, es un cuerpo sutil que podemos ver a través de colores, a través de
sensaciones, a través de energía que se mueve en el espacio en el que estamos. Y eso es esa energía divina manifestada a través de los ángeles, a través de los maestros ascendidos. Cuando tú estás haciendo una pregunta y la pregunta se responde antes de que tú mismo puedas acabar incluso tu pregunta, ¿eres tú o es un ángel? Pueden ser ambas, pero eso se llama clariconocimiento y eso es que tú estás conectada con el todo en ese momento. Entonces tú sabes esa respuesta, tú sabes lo que viene y a veces es como difícil el poderlo entender porque todo lo queremos traer como a un entendimiento, ¿no? Como yo lo hacía. Ah, es que esto es programación. Ah, es que esto es metafísica. Ah, es que esto es X, Y, Z. Pero al final todo viene del mismo lugar. Toda la información se interconecta y cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso, esa comunicación es mucho más fácil, es mucho más entendible porque va más allá de las palabras, simplemente sabes que sabes y reconoces esa sensibilidad, esa percepción y que tú tienes todas esas cualidades divinas manifiestas en ti y que los ángeles, los maestros ascendidos, los arcángeles, todo esto que a veces sentimos como algo separado de nosotros o ajeno a nosotros, no es más que un reflejo de nuestra propia divinidad, de nuestra propia energía, cuando está conectada con el todo. Dicen que los ángeles están ahí y que nada más están esperando para ver a qué hora les hablamos, a qué hora nos comunicamos con ellos, porque dicen, a ver, ya, dame una tarea. ¿Es así? Claro, ¿por qué? Porque al final lo que te decía, es un equipo que te colabora, es un equipo que todo el tiempo viene a recordarte esa divinidad que tú tienes herramientas, que tú tienes posibilidades, que tú tienes la capacidad de accionar el cambio en tu vida. Simplemente es acceder a través de esa conciencia. ¿Por qué? Porque los arcángeles no tienen, los arcángeles no tienen filtro. Nosotros tenemos este filtro de la mente consciente, ¿no? Que de alguna manera nos dice, ah, es que esto es real, esto se puede, esto no se puede. Pero cuando estamos en esa conexión, no hay límites, no hay barreras y entonces podemos acceder a absolutamente todo. Y nos vienen a recordar eso. Y sí, o sea, están esperando esa decisión, esa elección de nosotros para realmente podernos colaborar como ese gran equipo que son. ¿Y cómo les puedes pedir de, ok, ya están aquí, colabórenme? ¿Qué hago como para que si yo digo, quiero que mi ejército de ángeles esté conmigo y me colabore, lo haga? Pues literal eso, pedirlo. Muchas veces nos cuesta pedir. Estamos en la cultura de siempre dar y dar y dar cosas, pero no nos permitimos recibir. Entonces, cuando simplemente con toda nuestra intención estamos conectados con ese pedir, con el de hoy estoy dispuesta o dispuesto a recibir toda esa ayuda que me colabore, que me abra todas las posibilidades, todo se empieza a mostrar en tu vida. Es que es increíble cómo todo se conecta, conoces a la persona correcta, tú necesitabas algo de tal cosa y entonces te llega esa ayuda. Pero ¿qué requiere tu decisión y tu elección? Porque o sea, la ayuda puede estar presente ahí, pero ¿qué nos pasa muchas veces? Que dudamos, ah, no, es que es demasiado bonito para ser real. Ah, no, es que, ¿y qué tal si no me sale? ¿Y qué tal si esto? Y entonces es cuando no nos permitimos percibir esas posibilidades y convertirlas en una elección para nosotros. ¿Cómo saber que te estás comunicando con ellos? Y yo siempre lo que les digo es, todo lo que te da paz y tranquilidad es una conexión con la divinidad. Cuando tú te sientes en paz, cuando recibes esos mensajes, como yo en ese momento, que a lo mejor no lo creía desde mi consciente, pero esa paz que sentía en mi interior me decía que sí estaba comunicándome con algo que era divino, con algo que venía de otro lugar mucho más grande que mi entendimiento. Entonces es cuando te das cuenta que sí estás conectando con algo superior, con algo mucho más grande. Todo lo que te da paz y tranquilidad es un reflejo de esa divinidad. ¿Hay algún detalle o se dicen que, por ejemplo, cuando si te encuentras una pluma de un ave o llega tú así de la nada, es una presencia? ¿También los ángeles tienen alguna, así como ese brillo que tuviste o sea, ¿de qué manera ellos se manifiestan en mensajes palpables y claros para aquellas personas que necesitan verlo tangible? Se presentan de acuerdo a lo que tú necesites y a eso que vas a poner atención. Hay gente que se puede sentir deleitada con las plumas y hay personas que pueden decir, ay, eso es como muy tonto, ¿no? O muy ridículo.
pero te pueden llegar mensajes muy claros a través de palabras que puedes ver muy claramente y muy fijamente, o te puede llegar esa información a través de una canción o de un programa. O de una frecuencia. Y entonces empiezas a tomar conciencia. Cuando tú pides, empiezas a recibir lo que necesitas para ti o para los otros. O sea, el efecto puede ser también para los demás. Los ángeles no nada más tienen que ver con tus ángeles, o sea, también, como tú dices, puede afectar a otros. Sí, claro. Por ejemplo, yo en terapia lo que hacía mucho al inicio es que decía, ponía frecuencias, ¿no? Estas frecuencias de Hertz, de 444 y este tipo de cosas. Entonces yo lo que hacía es, dame la mejor frecuencia para esta persona en este momento. Y simplemente activaba el buscador y me aparecía eso que la persona necesitaba escuchar. Y simplemente es estar conectado con esa divinidad, con el todo, con sus ángeles, con sus guías en ese momento, para que la persona reciba eso que necesita en ese momento o esa palabra clave que necesita escuchar, que le va a transformar la vida o que le va a dar esa tranquilidad. Pero no eres tú, es como esa conexión que en ese momento estás entablando con la divinidad y con la misma persona. Es estar conectado con todo en ese momento para que escuche lo que necesita escuchar, para que vea lo que necesita ver o para que sienta lo que necesita sentir en ese momento. ¿Cómo nos abrimos a los ángeles? O sea, ¿cómo, de qué manera yo, si estoy muy cerrada o si no creo, o si creo más o menos, o sí creo, pero quiero abrirme, ¿cómo puedo hacerlo? Es una elección al final. Yo creo que cuando nos decimos que medio creemos o medio hacemos o medio sabemos que podrían estar ahí, es porque al final en tu interior tienes esa profunda necesidad de estar conectado con algo. Y la naturaleza humana tiene esta necesidad de sentir a Dios en su interior o de sentir al Creador, algo más grande que de alguna manera te diga que está sostenido en ese momento. Porque es cuando normalmente pedimos, cuando tenemos un momento de necesidad, cuando necesitamos abrirnos a una posibilidad, cuando no encontramos un rumbo, cuando no encontramos recursos. Entonces, cuando nosotros elegimos esa comunicación, realmente se da de muchas maneras y no necesariamente tiene que ser a través de los ángeles. Muchas veces es la herramienta que tú encuentras que te lleva a esa conexión y a esa posibilidad para que se transforme tu vida. ¿Cómo es una terapia angélica? Una terapia angélica normalmente es una terapia donde tú recibes mensajes, ¿no? Y estos mensajes pueden llegar a través de imágenes, pueden llegar a través de palabras, de sensaciones o incluso tan solo con la mirada tú puedes sentir qué es lo que la persona necesita y entonces empezar a recibir esa información que de alguna manera es interesante porque la persona ya sabe eso que necesitaba escuchar. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron, estoy desconectada de la divinidad, no era algo que yo no supiera, no era algo que yo no conociera, no era algo que yo no necesitara, al contrario, pero era una reafirmación que quizá yo necesitaba escuchar de alguien más para empezar a elegir ese cambio en mi vida, para elegir comunicarme con Dios y hacer las paces con Dios a través de esta herramienta que se me presentó, que fueron los ángeles. Entonces, justo eso pasa en una sesión de ángeles, que empiezas a recibir esos mensajes que se conviertan en esas afirmaciones de lo que tú necesitas en ese momento. Cuando hablas de que pueden ser imágenes o una palabra, cuando tú la reportas a la persona siempre le hace sentido, o nos das un ejemplo de lo que puede pasar en una terapia cuando tú la estás dando. No, no necesariamente les hace sentido en el momento. Ah, Yo tiendo mucho a canalizar hacia el futuro y una vez me pasó que un médico me escribió como 2 o 3 años después, yo ni me acordaba de él, y me dice, es que tú me dijiste que yo iba a ser cantante, que tenía que seguir como con esta ilusión y te quiero compartir que ya escribí mi primera canción y que ya la lancé en una plataforma. Entonces, la verdad, yo ni siquiera me acordaba de esta persona, pero este tipo de cosas pasan, que a veces no tiene sentido para ti en el momento o no estás completamente abierto a recibir ese mensaje, pero después toma sentido. Entonces, sí pueden pasar esas cosas, que a las personas en el momento no le hagan sentido. ¿es diferente a un vidente quien da terapia angélica o es prácticamente lo mismo?
es parte de, porque una de las claris que puedes tener abiertas es justo la evidencia, ¿no? Las claris no es otra cosa que la forma de percepción que tú tienes. Hay gente que es mucho más visual, hay gente que es mucho más auditiva, hay gente que puede sentir las emociones de los demás. Todos tenemos estas habilidades, pero bueno, algunos tenemos unos canales más abiertos que otros. Primero ellos se comunicaron contigo o empezaste a sentir estos mensajes, pero ¿en qué momento sentiste que tú te abriste? Porque pasaste de querer darte la vida, a estar en la vida, que es un estado completamente diferente, y estar con el agradecimiento y conectada, pero ¿en qué momento decidiste que esto iba a ser como un servicio también para los demás? O sea, ¿en qué momento se abrió tu canal y tu clarividencia? Se abrió en el momento en el que me enfermé, porque obviamente desearme morir por tantos años, pues no fue, no fue de gratis, ¿no? Al final terminó en una esclerosis múltiple y entre muchos otros diagnósticos, pero ya lo recibí de manera diferente. Simplemente me di cuenta que no era víctima de nada, que era consecuencia de lo que yo había deseado y elegido durante muchos años de mi vida, que era morirme. Entonces, en ese momento fue cuando tomó sentido todo lo que yo había aprendido durante todos los años anteriores, porque yo empecé a estudiar programación neurolingüística cuando tenía 20 años, por todas esas depresiones que yo tenía. Y todas esas herramientas fue que yo las empecé a tomar y fueron parte de ese proceso de mi propia sanación, en donde esa guía, esa conexión me llevó a desarrollar pues las inducciones, por ejemplo, de hipnoterapia que yo tenía que seguir, las personas que iban a ser parte de este proceso, que me iban a colaborar, porque hay muchas cosas que yo no podía hacerme a mí misma o que sí podía hacerlas, pero al final podría tener un cierto filtro que no me permitiera llegar a la profundidad que necesitaba. Y entonces, en ese momento, cuando yo me enfermo y que además, pues, decido que no nada más puedo vivir por alguien más como mi hija, sino que tenía que vivir por mí, fue cuando decidí llevar esas herramientas hacia otras personas. Es cuando las personas me empiezan a buscar y yo tenía muchas dudas al dar mensajes. Yo sentía que estaba, o sea, que realmente me estaba volviendo loca, que realmente no era, pues, que era algo de mi mente lo que yo estaba creando, ¿no? Y sí, o sea, pasé por muchas etapas de dudas, como tú lo dices, es que cómo sabes que realmente no eres tú, no es tu mente, no es tu cabeza, sino realmente estás conectando con algo más. Y pues simplemente es como en la medida en que tú trabajas tu confianza, en la que empiezas a estar abierto a hacer ese canal sin juicios hacia ti mismo y hacia los otros, empieza a llegar las personas a tu vida a las cuales les vas a dar esos mensajes. Y ellos en este momento, Los Ángeles, te han hablado de esta época, de esta etapa de vida que estamos viviendo como humanidad. ¿Tienen algún mensaje a través de ti o que quieras compartir? Yo creo que es una etapa en la que estamos trabajando justo esta parte de la confianza en nosotros mismos, en recuperar esta conexión con la divinidad, con esto que es algo más grande que nosotros y que nos lleva como a sentirnos sostenidos por la vida. Estamos muy desconectados de la materia, estamos muy desconectados del cuerpo, de nuestra percepción y entonces vamos ensimismados en una mente, ¿no? En la mente consciente en donde vamos em, pues literal como robots, como ardillitas, en un caos, ¿no? Dentro de nuestras propias vidas, en donde nos estamos desconectando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra percepción. Y de alguna manera este año es un año que nos invita a esa reflexión, a ese cambio interno, pero sobre todo a encontrar ese Dios en nuestro interior que nos va a abrir a ese campo de posibilidades. Todos estamos buscando el cambio. Todos estamos buscando sentir que pertenecemos, estamos buscando sentir que nos merecemos recibir cosas buenas en la vida y de alguna manera es como justo la energía de este año que se presenta con toda esa ayuda, en donde la compasión hacia nosotros mismos va a ser un punto clave para poder lograr esa transformación. Para ti, por último, si tuvieras una varita mágica el día de hoy y le dieras un regalo a la humanidad, ¿qué le darías? Les daría esa conexión con su propio ser.
Yo creo que ese es lo más importante. Cuando estás conectado con tu ser, cuando te vuelves a conectar contigo, con tu cuerpo, cuando puedes reconocer tus emociones, cuando puedes reconocer que te duele, es cuando realmente puedes transformar el dolor por alegría, por felicidad. Y sobre todo, si alguien me pudiera escuchar, yo le diría que no venimos a sufrir, que no venimos a padecer, porque muchas veces así lo creemos y así lo vivimos y lo encarnamos en palabras, en pensamientos, en acciones, en lo que vemos reflejado a nuestro alrededor. Pero cuando entramos en ese contacto con nosotros, con esa compasión, entonces nos damos cuenta que podemos transformar nuestras vidas y no solamente en transformar nuestras vidas, sino también poderle tender la mano al otro para que también pueda ver que hay una esperanza, que hay un elemento de confianza que te vuelve a conectar contigo y con el universo, con Dios. Pues de verdad que muchísimas gracias, Pati, por esta plática y ojalá y todos podamos tener este contacto con lo que creamos, pero también con lo que esto que nos da paz, sobre todo. O sea, que los mensajes lleguen de la manera que tengan que llegar, pero que todos nos den una paz. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias a ti. Bueno, pues yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta la próxima.